Viví en una casa donde pasaban fenómenos paranormales y luego nos enteramos de lo que pasó allí. Historia de terror de Reddit. Cuando tenía alrededor de 8 años, me mudé a un apartamento con mi madre y mi hermano. Inmediatamente cuando entramos en ese apartamento por primera vez supe que algo andaba mal. Supuse que yo estaba nervioso por estar en un lugar nuevo, así que no le di mucha importancia. Vivimos ahí durante 4 años, y durante los 4 años noté un horrible olor a podrido. Era un olor como animal en descomposición. Revisamos todo el apartamento y el ático, estábamos en el 3er piso, pero no encontramos nada. El hombre de mantenimiento también revisó, pero no encontró absolutamente nada. El olor desaparecía por ratos, pero siempre volvía. Todos los días se escuchaba de repente como alguien golpeaba la puerta del baño. Siempre mirábamos, pero ninguno de nosotros estaba en el baño, ni siquiera cerca. En ese entonces tenía una Nintendo DS. Una noche tomé una foto, y en la imagen vi una figura fantasmal azul mirándome directamente a la cámara. Estaba absolutamente aterrorizado y no dormí bien durante días después de eso. En otra ocasión estaba viendo un programa, solo en mi habitación, y escuché la risa de un hombre justo al lado de mi oído. Luego lo escuché de nuevo, pero mucho más fuerte. Incluso podía sentir el aliento de alguien en mi oído. Sin embargo, la gota que colmó el vaso, para mí y mi familia, fue cuando todos estábamos viendo la televisión una noche en la sala de estar. Todas nuestras puertas estaban cerradas en ese momento y escuchamos una de las puertas abrirse. Seguidamente el sonido de alguien corriendo por el pasillo y deteniéndose justo en la sala de estar. Inmediatamente después de eso conseguimos una habitación en un hotel y rompimos nuestro contrato de arrendamiento, porque estar en ese piso era simplemente aterrador. Investigamos un poco después y descubrimos que en ese piso un hombre aparentemente había matado a golpes a su mujer y luego se había quitado la vida. Ahora tengo 20 años y todas las cosas que pasaron en ese piso todavía me asustan cuando las pienso. Historia de terror de una seguidora. Tengo una prima que tiene 10 años. Cuando esto pasó tal vez yo tenía 8 o 9, así que ella tenía entre 4 y 5. Mi prima siempre había sido una niña bastante linda y cariñosa. Con todo el mundo menos conmigo, que siempre noté que había una diferencia. Siempre había momentos en los que se comportaba muy linda conmigo. Sin embargo, en otros momentos era muy extraña. Recuerdo que ella siempre solía correr hacia mí para abrazarme, y luego me pellizcaba los brazos. Una vez, cuando estábamos en su casa, estábamos ella, mis hermanas y yo viendo la tele. En un momento mis hermanas se quedaron dormidas, así que nos quedamos despiertas mi prima y yo solas. Había un silencio muy incómodo y raro y de un momento a otro ella apagó la tele. Y me miró, pero era una mirada horrible. Estuvo así por unos cuantos segundos, para de repente decirme, ¿sabes por qué me gustaría matarte? Entonces se paró enfrente de mí y me dijo, es porque la mujer que llevas colgada en el cuello intentó matarme a mí. Luego se levantó y se fue de la sala. Tuve mucho miedo, pero a partir de ahí no pasó mucha cosa más. No hace mucho me acordé de esto y estaba hablando con ella, y de repente le pregunté si se acordaba de eso que me dijo, de la mujer colgada en mi cuello. Ella se puso seria de golpe, y me dijo que yo no debería saber eso. Podéis enviarme vuestras historias paranormales por Insta para que las lea en mis próximos vídeos. ¿Cuál es el secreto más perturbador que has descubierto de alguien cercano a ti? Chisme de Reddit con texto. Las 24 horas previas a la muerte de mi padre por cáncer de pulmón en etapa 4, él estaba en la sala de emergencias y luego en la unidad de cuidados intensivos. No pudimos estar con él debido a las normas del hospital por la pandemia. Mi madre, mi hermana y yo estuvimos enviándole mensajes de texto y llamándolo todo el día sin obtener respuestas por su parte. Mi madre incluso llamó al hospital y habló con una de las enfermeras de cuidados intensivos, quien dijo que él estaba despierto y se comunicaba bien. Él falleció a las 3:30 de la mañana siguiente. Nos permitieron estar junto a su cama, pero en ese momento ya no estaba consciente, así que nos despedimos y se fue. Más tarde esa mañana, mientras mi madre dormía, yo estaba llamando a servicios de cremación para programar la recogida de su cuerpo en el hospital y revisando su bolsa de pertenencias que nos había devuelto el hospital. Su teléfono estaba ahí y quería leer todos nuestros mensajes y encontrar consuelo en mis últimas palabras para él. Sin embargo, abrí su teléfono y vi que ninguno de nuestros mensajes había sido leído, ni los míos, ni los de mi hermana, ni los de mi madre. Pensé que era muy extraño, pero supuse que tal vez estaba sufriendo tanto que no encontraba fuerzas. Comencé a desplazarme por sus aplicaciones y noté una aplicación de chat de la que había oído hablar vagamente. No recuerdo el nombre, pero es básicamente similar a WhatsApp. Abrí la aplicación y vi un solo contacto con un nombre femenino. Comencé a leer y me di cuenta de que mi padre había estado chateando con esta chica cada hora durante las últimas 24 horas, antes de que él falleciera. Él la llamaba princesa y le decía que la amaba, y ella le decía que tenía miedo por él y quería saber qué estaba pasando. Leí lo suficiente para darme cuenta de que al menos tenían una relación emocional. Mi dolor por la muerte de mi padre fue completamente secuestrado por la ira, y una semana después rastreé a la chica y hablé con ella, a través de mensajes directos.
Descubrí que ella tenía 19 años y 17 cuando conoció a mi padre. Él era el conductor de su autobús escolar y ella me dijo que llevaban 2 años saliendo. Mi padre tenía 66 cuando perdió la vida y estaba saliendo con alguien más joven que sus propios nietos, alguien a quien eligió pasar sus últimos momentos y despedirse. Espero que eso lo hiciera feliz, pero es un secreto desgarrador con el que tendré que vivir el resto de mi vida. Un secreto que siempre oscurecerá toda mi relación con mi padre sin tener la oportunidad de hablar con él al respecto. Es el único secreto que desearía nunca haber descubierto. La historia más aterradora sobre una parálisis del sueño. Esta historia la contó un chico y dice así. Hubo un tiempo en el que solía tener parálisis del sueño todas las noches. Me despertaba en un estado en el que no podía mover mi cuerpo, pero estaba consciente. Y en ese estado tendría algunas alucinaciones bastante retorcidas. Estos episodios comenzaron a ocurrir con tanta frecuencia que ni siquiera pude recordar realmente qué partes eran realidad y qué partes eran alucinación. Al principio no era súper malo, simplemente me despertaba y me sentía un poco atrapado en mi cuerpo. Podía ver y sentir todo lo que estaba a mi alrededor, simplemente no podía moverme. Pero lentamente el escenario comenzó a tomar una condición más complicada. Por ejemplo, me desperté una noche y me vi a mí mismo de pie en el borde de mi cama. Una versión gemela de mí mismo, solo mirándome mientras dormía. No puedo describir lo aterrador que fue. Al día siguiente me fui al doctor. Básicamente no me dio mucha esperanza, me dijo que esto pasaría y que realmente no había ningún tratamiento para la parálisis del sueño. Todo lo que podía hacer era mejorar mis hábitos de sueño. Una noche accidentalmente terminé quedándome dormido en el sofá. No había muchos muebles en mi apartamento porque me había mudado recientemente. Aparte del sofá había una tele, una lámpara y una mecedora. La mecedora ya estaba en el piso cuando me mudé. Probablemente era del inquilino anterior. Esta vez, por la madrugada, me desperté sintiéndome atrapado de nuevo. Miré la mecedora y había una señora tal vez de unos 70 años, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Esto empezó a suceder cada noche, pero yo estaba seguro de que era mi imaginación, hasta que un día invité a una de mis amigas a pasar la noche. La historia más aterradora sobre una parálisis del sueño. Bebimos un poco de vino y miramos un programa en la televisión. Ella terminó bebiendo bastante y se durmió en mi habitación. Sobre las 3 a.m. escuché una respiración pesada a una distancia muy cercana a mí. Abrí los ojos para ver la cabeza de esa anciana justo encima de la mía. Yo empecé a tratar de decirme a mí mismo que eso no era real. Mientras pensaba eso en mi cabeza, ella respondió diciéndome, ¿crees que no soy real? Era la misma mujer que estaba en la mecedora, en las anteriores parálisis. Luego se rió de una manera espeluznante y se acercó a mi amiga Lucy. Me miró y sonrió antes de abrir tanto la boca que comenzó a engullir a Lucy. Era como una pitón tratando de comerse a su presa. Ni siquiera quiero entrar en detalles sobre lo horrible que fue la escena. Yo solo estaba tratando de gritar y escapar de la parálisis. De repente sonó mi alarma, salvándome, y salí de la cama gritando e intentando despertar a Lucy. Ella se despertó, me miró y gritó, ¿qué diablos? Y ya no estaba la anciana. Comencé a intentar explicarle lo que había visto, pero antes de que pudiera decir una sola palabra me desmayé. Y no pude contarle a Lucy lo que vi esa noche. Ya no vivo en ese apartamento, pero antes de irme le pregunté al propietario cuál era la historia del lugar, y él terminó contándomela. Me contó que había sido un centro psiquiátrico hacía años, y que esa mecedora era del centro psiquiátrico, y siempre estaba sentada ahí una paciente, una mujer de 65 años que odiaba a los niños, que fue llevada a la unidad después de tratar de devorar a un recién nacido en un hospital local. Muchas personas habían afirmado que esa señora estaba poseída, que solía sentarse en la mecedora y mecerse de un lado al otro todo el día. Me puse en contacto con algunos inquilinos anteriores, pero nadie había experimentado lo que yo experimenté en ese apartamento, así que comencé a hacerme a la idea de que era mi imaginación. Sin embargo, una de las cosas más aterradoras es que me encontré con Lucy anoche en un club nocturno. Ella estaba allí festejando con sus amigos del trabajo, y noté un moretón en su frente. Era como un círculo perfecto. Le pregunté, ¿qué te ha pasado en tu frente? Ella me miró por un segundo y me dijo, debí caer de mi mecedora. Historia paranormal de una seguidora. En 2017 mi madre y yo pasábamos mucho tiempo en casa de una de nuestras tías. Esa casa la había conseguido de su matrimonio anterior. Era una casa muy bonita pero algo vieja. En la sala de estar había un cuadro el cual tenía imágenes algo espeluznantes, ya que significaban tipos de muertes. El primero era ahorcamiento, el segundo asesinato, el tercero ahogamiento y el cuarto ataque de corazón. La persona que le vendió la casa a mi tía era una señora de unos 85 años. La señora, antes de entregarle las llaves de la casa a mi tía, le dijo, en la casa hay un cuadro en el centro de la sala de estar. Ese cuadro no se puede botar, ni mover de lugar. Y lo dijo de una manera molesta. Cada vez que íbamos a esa casa las vibras eran muy malas y se escuchaban muchos ruidos. Mi tía le preguntó a sus vecinos las historias de la casa y todos los anteriores compradores de la casa habían muerto de manera extraña. Todos con las características de las imágenes del cuadro.
y siempre encontraban a las personas en el piso con el cuadro en la mano. Una noche mi mamá salió con mi tía y nos dejaron a mí y a mis primos solos. Esa noche recuerdo que escuchábamos muchos ruidos. Y esto ya me lo contó mi hermano. Todos mis primos se durmieron y solo quedó mi hermano despierto. Mi tía tenía un perrito y el perrito se paró de repente en la puerta y empezó a ladrar. En un momento se cayó y se escucharon unos pasos. Mi hermano creía que eran mi madre y mi tía, pero se asomó por la puerta y vio una figura espeluznante que no tenía rostro. Mi hermano se cubrió con las sábanas y se durmió de inmediato. Y mi mamá al día siguiente nos contó que cuando llegó sintió en la noche que la estaban ahorcando, cuando estaba dormida. Después de eso duramos mucho tiempo sin ir a esa casa. Hace aproximadamente 2 años fuimos, pero la vibra era peor que antes, y mi tía decidió vender la casa con el cuadro. Hace unos días leímos la noticia de que el nuevo propietario de la casa murió por falta de aire, y tenía marcas en su cuello como si alguien lo hubiera ahorcado. Pero no se ha descubierto quién fue el culpable. Historia de terror de una seguidora con su sobrina de 3 años. Tengo una sobrina a la cual cuido desde sus 3 años, ya que sus padres no pueden estar con ella por diferentes situaciones. Desde que era muy pequeña era muy callada y lloraba siempre todas las noches. Durante todo ese tiempo ella jamás decía lo que veía o por qué lloraba. Hasta que llegó a sus 13 años que empezó a mostrar conductas raras. Se levantaba a la medianoche y la encontrábamos hablando frente al espejo. Decía que solo ahí podía ver a su amiga con la cual hablaba en todo momento. A veces la encontrábamos sentada en la cama, viendo fijamente el espejo sin moverse. Se la llevó a terapia muchas veces, pero jamás le diagnosticaron nada. Cuando tenía alrededor de 14 años, empezó a contar todo lo que veía, ya que eso la estaba agobiando. Dijo que desde sus 4 años había visto a una mujer totalmente de blanco, que nunca había visto. Decía que parecía de otra época y dice que ella se la intentó llevar. Dijo que por un tiempo la dejó de ver, y que su amiga, la que veía en el espejo, era quien la cuidaba de ella. Hasta que a mi hermana, la mamá de mi sobrina, me empezó a contar que había discutido con varias personas de su trabajo, la cual la amenazaron con darle en lo que más le dolía, su hija. Resultó que quien la amenazaba practicaba brujería y ella no lo sabía. A mi sobrina la regresaban de la escuela ya que siempre estaba agotada o con calentura. Por las noches llegaba a mi cuarto muerta en llanto, diciendo que esa mujer estaba con ella mientras dormía, y que cuando se la intentaba llevar ella no podía. Solo la tenía enfrente hablando en lenguas que jamás había escuchado. Empezó a ver niños que le decían que la iban a matar, y cada vez la veíamos más agotada. En lo personal creía que eran cosas que pasaban en adolescentes, hasta que ya no fue solo mi sobrina que empezó a ver cosas, sino también mi hermano. Fue así que fuimos a una señora que se encargaba de quitar las brujerías o trabajos malignos, la cual confirmó y dijo que mi sobrina había tenido un trabajo negro desde hacía mucho tiempo, y era directamente lanzado a su nombre. Era la explicación de todo lo que ella había pasado. Gracias a ella mi sobrina se calmó mucho, pero a pesar de eso se quedó con muchísimo miedo, sobre todo a estar sola en casa o en su cuarto, y tuvo que estar con ayuda psiquiátrica por un tiempo. Historia paranormal de una seguidora. Un 7 de diciembre de 2017 a las 8 de la noche, mi madre, mi prima, una amiga y yo estábamos terminando de decorar para las fiestas navideñas. Mi madre nos mandó a tomar una foto a mi prima y a mí fuera de la casa para ver la perspectiva desde afuera. Cabe recalcar, nosotros teníamos una radiola muy vieja de esas que se utilizaban de los discos grandes y cassette. Bueno, mi prima y yo salimos y tomamos la foto. La verdad la foto quedó muy linda hasta que mi amiga notó algo raro. En la foto por la sala, donde estaba la radiola. Mi amiga decidió ampliar la foto, porque vio algo. Después de ampliar la foto nos llevamos uno de los más grandes sustos de nuestras vidas. Había una mujer de vestido blanco, cabello negro un poco más abajo de los hombros y de ojos color verde neón muy brillantes que nos estaba mirando fijamente. La verdad nunca nos había vuelto a suceder algo así hasta hace unos meses. Estábamos mi prima y yo en la casa de unas amigas, estábamos haciendo una pequeña reunión o noche de chicas, por decirlo así. Era de noche, estábamos sentadas en la cama jugando en los celulares hasta que me dio sed y le dije a mi prima que me acompañara a la cocina por algo para tomar. Mis amigas se quedaron en la habitación y mi prima y yo fuimos a la cocina. En la cocina hay una ventana grande que tiene la vista hacia un potrero, donde hay un árbol realmente grande. Yo juro que sentía que alguien me observaba desde ahí, pero no le presté atención, hasta que mis amigas empezaron a gritar diciendo que fuéramos a la habitación rápido. Mi prima y yo fuimos rápido y ellas nos dijeron que nos sentáramos en la cama junto a ellas. Y nos dijeron que no nos asustáramos por lo que nos iban a decir. Lo que nos dijeron me puso la piel de gallina. Nos dijeron que habían visto un reflejo de una mujer de vestido blanco bajando las escaleras, lo que me hizo recordar el incidente en mi casa ese 7 de diciembre. Me puse muy temblorosa y estaba a punto de llorar del miedo que sentí en ese momento. Cabe recalcar que estábamos solas. Las 5 nos encerramos en la habitación, porque estábamos muy asustadas. En un momento de silencio escuchamos golpes en la puerta de la habitación. Nunca olvidaré eso, fueron 3 fuertes golpes. A los 5 minutos más o menos, escuchamos que nos hicieron shh, como callándonos. Juro por lo más sagrado que fue real ese shh.
En ese momento estábamos demasiado asustadas. 10 minutos después nos calmamos un poco y salimos de la habitación. No vimos nada y nos relajamos un poco, pero recuerdo que esa noche no dormí nada pensando en la mujer que vieron mis amigas. El hombre del sombrero, historia de terror de una seguidora. Me llamo María y tengo 21 años. Cuando recién tenía 10 años nos mudamos. No fue un cambio significativo ya que solo fue al pueblo de al lado de donde vivía antes. La casa en cuestión era una casa antigua de 2 plantas, tendría como unos 60 años, incluso diría que más, ya que tenía en la planta inferior una ala separada en la cual se encontraba la cocina, una habitación y un pequeño baño, de lo que sería el salón comedor, con lo que dimos por hecho que sería la zona de servicio. La primera historia tiene que ver con el maldito pasillo que separaba el ala del servicio con el salón y las escaleras. Llevábamos apenas 2 semanas en la casa, por aquellas fechas hacía calor. Aquella noche en concreto había olvidado llenar mi botella de agua, y me desperté como a las 2:30 de la madrugada y decidí bajar de mi cuarto a por agua fría de la nevera. Cuando entré al pasillo vi al fondo como una sombra se escondía en la habitación. Salí corriendo a mi habitación y no pude volver a dormirme hasta pasadas las 6:30, que empezó a salir el sol, pero sentía que alguien me observaba. A partir de entonces cada noche escuchaba pasos por el pasillo de las habitaciones, grifos abrirse y cerrarse, susurros al fondo de las escaleras, golpes, etc. A los 2 meses es cuando empecé a notar la presencia del hombre del sombrero. Es una sombra negra de un hombre alto y delgado. Viste una gabardina larga hasta por debajo de la rodilla. No tiene rasgos faciales. Y lleva un gorro de copa, gorro cordobés. La primera vez que lo vi estaba en el marco de la puerta de mi habitación. Empecé a tener muchísimo miedo y sentía como si ese ser realmente pudiese acabar con mi vida. Desde entonces, en 2011, me persigue. A cada casa que me mudo, a cada sitio que voy. De vacaciones, sea cual sea donde vaya, siempre está. Mi psicóloga me decía que aquello era producto de mi imaginación, que era mi forma de proyectar mis miedos. En su momento me lo creí, pero nunca dejé de verlo. Con los años he ido investigando y a día de hoy estoy completamente segura de que no estoy loca, de que es real. Según mis investigaciones es un demonio, un vampiro energético que te chupa la energía y te consume. A día de hoy aparece con menos frecuencia, pero las noches que le veo observarme desde el marco de la puerta, me levanto cansada, con peor ánimo y con ganas de no hacer nada. Quiero destacar que he intentado echarle de una y mil maneras, pero siempre vuelve. Si alguien ha vivido algo similar, pediría que se pronuncie en los comentarios. Historia paranormal de Reddit mientras me maquillo. Cuando era más joven, mi madre solía invitar a niños del vecindario a cenar a casa y a fiestas. En la fiesta de cumpleaños de mi hermana invitó a todos los niños. Todos estaban afuera, preparándose para golpear la piñata. En un momento mi padre vio a una niña sentada dentro de casa mirándonos por la ventana. Tenemos una ventana grande al lado de la puerta principal. Él me dijo que entrara y le pidiera a la niña que saliera de casa y se uniera a la fiesta con todos los demás. Yo fui hacia la entrada de la casa mirando a la niña por la ventana mientras me dirigía hacia la puerta. En un momento, cuando entré por la puerta y la perdí de vista, desapareció, ya no estaba en ese lugar. Se lo dije a mi padre y él pensó que se había caído, ya que hay un sofá enfrente a la ventana, así que pensó que se había caído en el sofá. La busqué y no pude encontrarla. Así que le dije a mi padre y él me ayudó a buscarla, pero aún así nada. Nadie más vio a esa niña excepto mi padre y yo. Mi madre nos dijo que no recordaba haber invitado a ninguna niña, con la descripción que le dimos. Después de esto olvidamos el suceso, pero unos años después, mi padre y yo estábamos sentados en la sala de estar, viendo la televisión. Desde el sillón de mi padre se puede ver un poco dentro de la cocina. Mi padre y yo estábamos hablando sobre el programa que estábamos viendo cuando de repente se quedó en silencio y dijo mi nombre. Me hizo un movimiento con la mano de que me acercara a él. Me dijo que mirara el microondas, y en el reflejo vi a la niña, exactamente igual que unos años atrás en la fiesta. Corrí hacia la cocina y mi padre fue detrás de mí, pero no había nadie. Ambos estábamos bastante asustados, así que salimos a tomar un helado hasta que mi madre llegó a casa. En la fiesta pensé que era un niño del vecindario intentando bromear, pero ver otra vez unos años después a la niña sin ningún cambio físico, en el reflejo de un microondas, me hizo empezar a creer en los fantasmas. Historia de terror de una seguidora que le hicieron brujería. En 2014 conocí a un chico mientras estudiaba y comenzamos a salir. Me gustaba mucho, él era muy bueno y simpático, pero la primera vez que me invitó a su casa sentí una energía extremadamente pesada y negativa solo entrar por la puerta. Él vivía solo con su madre, y ese día la conocí. Esa mujer me dio muy mala vibra. Tenía una mirada y una sonrisa espeluznante. Poco a poco ese chico y yo formalizamos nuestra relación y yo iba más seguido a su casa. Fijé en que en su casa había una habitación la cual siempre tenían cerrada con llave y no tenía nadie permiso para entrar. Pero por debajo de la puerta se podía ver luz como si hubiera una luz encendida. Pasados 2 o 3 meses de esta relación yo empecé a despertarme todas las noches a las 3 de la madrugada y sentía que había una energía mala conmigo en mi habitación.
Empecé a tener pesadillas constantes, soñaba con demonios que me atormentaban y con una mujer mayor que me perseguía corriendo por mi casa, y cuando estaba a punto de atraparme siempre me despertaba y eran las 3. También comenzaron a aparecer cucarachas por mi casa y moscas por todas partes, y mis mascotas se enfermaron. Me pasaron cosas aterradoras y empecé a sentir rechazo hacia mi novio y su madre. Mi novio y yo empezamos a discutir bastante por tonterías, pero yo seguí con él. Un día en el cumpleaños de mi novio fuimos a cenar a su casa, y en un momento que yo fui al baño, pensé en tratar de abrir la habitación que siempre tenían cerrada. Para ir al baño tenía que pasar por la puerta y desde el salón no me veían, así que me dirigí a la puerta de esa habitación y estaba abierta. Al abrir me encontré con una escena aterradora. Había papeles enrollados con hilos rojos, muchísimas velas, huesos de animales, clavos, agujas, manzanas podridas, y lo más aterrador es que estaba lleno de fotos mías, fotos que le había regalado a mi novio, ropa mía que en algún momento me había dejado en casa de mi novio, y no solo había fotos mías sino de varias chicas más. Salí corriendo de esa habitación, fui al salón y les dije que había tenido una emergencia y que debía irme. Días después localicé a una persona que me dijo, sin que yo le dijera nada, que la madre de mi novio me hacía magia negra, a mí y a todas las novias que había tenido por celos. Me hizo una limpieza y a partir de ahí todo volvió a la normalidad. Discutí la situación con mi novio, pero él se ponía de parte de su madre, así que decidí dejar la relación.